doble para ellos, Señor, por el esfuerzo de estar aquí, Señor, el compromiso y el deseo de darte adoración y de recibir también de ti en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 gloria a Dios. Muy bien, hermanos, le he titulado a este mensaje El poder de su fuerza. El poder de su fuerza. ¿Puede decirlo conmigo? El poder de su fuerza. Y quiero que vayamos y leamos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, ahí encontramos el versículo 10, que nos habla acerca de esto, acerca del poder de su fuerza. Muy bien, los espero ahí si alguno lo está buscando en su Biblia. Acuérdense, hermano, que siempre aconsejamos traer la Biblia, traer el libro, aunque tenemos hoy la Biblia en un montón de formatos digitales, teléfono, tablet, lo tenemos acá también, pero siempre es bueno que vos lo busques o que tengas ahí tu Biblia, tu libro, también para tu casa, para escudriñar la palabra. Muy bien, dice así el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es una exhortación del apóstol Pablo, que viene hablando aquí en la carta a los Efesios de un montón de consejos que les viene dando acerca de el trato en el matrimonio, el trato con los hijos, con los hermanos. No sé si a lo mejor tenemos que bajarlo un poquito, a lo mejor bajarlo para que no esté me parece que, díganme ustedes si me escuchan bien, hermano. Creo que escuchamos más o menos igual, porque estoy acá de este lado yo. Y al final de la carta, porque este capítulo 6 es el final de la carta a los Efesios, a la iglesia en la ciudad de Éfeso, que era una gran ciudad y el Señor estaba haciendo algo hermoso. La iglesia en la ciudad de Éfeso fue una de las iglesias pilares del primer siglo. De hecho, el apóstol Juan pastoreó en esa iglesia y acá el apóstol Pablo los exhorta a que ellos se fortalezcan en el Señor. Me gusta porque acá lo utiliza o lo enfoca así de dos maneras. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Primero, nuestra fortaleza viene de Dios, pero después dice, y en el poder de sus fuerzas. Hay una fuerza que viene directamente del cielo, hay una fuerza que viene de Dios y que nosotros podemos usarla, nosotros podemos echar mano de esa fuerza para poder vivir, para poder avanzar, para poder crecer, para poder pelear esta batalla que nosotros estamos peleando, que es la vida acá en la tierra. Amén, hermanos. Y necesitamos nosotros ser fortalecidos cada día en el Señor, principalmente enfocándonos en Él, pero después también reconocer esas fuerzas que provienen de Él y que nosotros podemos hacer uso de ella y nos sirve y podemos nosotros ejercer una fuerza que es mayor que la fuerza de este mundo, es mayor que la corriente de este mundo en el que nosotros estamos viviendo. Amén. Lucas capítulo 24, si me acompañan ahí, no quiten o pónganle una marca ahí o pónganle la cinta que tiene la Biblia, porque vamos a estar volviendo siempre a Efesios, pero vamos a leer algunos versículos más. Acompáñenme ahí a Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24,
versículo 49. Dice así, estas son palabras del Señor Jesús a los discípulos. Díganme amén cuando lo tengan. Dice así: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, diga conmigo, investidos de poder desde lo alto. Fíjate, el Señor Jesús acá les dice a los discípulos que no salgan, que cuando Él se vaya, cuando Él ascienda a los cielos, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de un poder que iba a venir de lo alto. Amén. Hemos leído en Efesios que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. O sea, hay una fuerza, hay un poder, hay una potencia que viene de lo alto y del cual nosotros tenemos que ser investidos, tenemos que ser revestidos, tenemos que ser llenados. Amén. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesús acá? Estaba hablando del Espíritu Santo, estaba hablando de ese bautismo del Espíritu Santo que después ocurrió, y nosotros lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando los 120 estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí se cumplió esta promesa, recibieron ese poder de lo alto y entonces pudieron salir a la calle, y en esa potencia, en esa fuerza, ellos pudieron predicar el Evangelio, pudieron avanzar como iglesia. Amén, hermanos. Necesitamos ese poder de lo alto. Diga conmigo, yo necesito ese poder de lo alto. En este tiempo, hermanos, más que nunca, nosotros tenemos esa posibilidad. Tenemos que reconocer que lo necesitamos porque nuestras propias fuerzas se agotan. Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa en muchas ocasiones donde mi fuerza o mi propia voluntad se agota, o parece que en un momento se acaba esa fuerza que uno puede tener uno mismo, de decir, bueno, voy a hacer esto, voy a cumplir esto, quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero cuando lo haces en tu propia fuerza, hay un momento donde esa fortaleza se desvanece, se acaba, se puede terminar. Ahora, cuando nosotros estamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza constantemente, entonces ahí donde siempre estamos firmes. Ahí es donde nosotros siempre, todos los días, todas las semanas, podemos estar de pie, podemos estar firmes y podemos avanzar en los propósitos que Dios tiene con nosotros. Amén, hermanos. Así que yo anotaba acá, en la llenura del Espíritu está nuestra fuerza. Puede decirlo conmigo, en la llenura del Espíritu está nuestra fuerza. Ahí está la fuerza de lo alto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da su Espíritu. El Espíritu Santo es una fuente dentro de nosotros y es un manantial inagotable de fuerza, de fortaleza. Por eso cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos vigorosos, estamos con ánimo, estamos alegres, tenemos ganas de vivir, ganas de hacer la voluntad de Dios, tenemos ganas de ayudar, de colaborar, de venir a la iglesia, de congregarnos. Hay deseo de adorar a Dios, hay ganas de alabar al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, cuando esa llenura va mermando en nosotros, cuando no buscamos esa fortaleza, esa fuerza de lo alto, parece que se van agotando nuestras fuerzas. Y pasan los días y a veces nos damos cuenta que vamos a gatas, ¿no? Trabajando, llevando adelante nuestra vida, incluso cuando venimos a las reuniones, incluso cuando alabamos al Señor, parece que no hubiera esa fortaleza o esas ganas que en las ocasiones cuando estamos llenos del Espíritu desbordan de nosotros y nos sale solo. Hay momentos donde parece que no tuviéramos ese deseo. Por eso la Biblia nos exhorta y nos anima, hermanos, a que constantemente nosotros
busquemos esa fortaleza de lo alto. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, para las batallas espirituales necesitamos un poder espiritual. Todos nosotros tenemos fuerza física, tenemos una fortaleza natural que se agota a medida que pasan las horas. Nosotros nos levantamos a la mañana y cuando llega a veces esta hora de la noche se empiezan a agotar las fuerzas, se empiezan a acabar el ánimo, el vigor. Necesitamos ser renovados. ¿Cómo nosotros nos renovamos? Cuando descansamos, cuando dormimos, ¿no? Y uno se levanta al otro día y ha renovado fuerza. Pues de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que buscar ese descanso en Dios, esa llenura del Espíritu Santo, esa carga de baterías que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder enfrentar el día a día. Amén, hermanos. Ahora, necesitamos poder de lo alto porque la batalla que estamos librando, la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, es una batalla espiritual. Es una lucha que no es con fuerzas humanas, no es con un poder natural, sino con poderes sobrenaturales. Y si estamos en esta guerra, ¿cuántos sabían que estamos en guerra? Si estás en la iglesia, si entregaste tu vida a Cristo, hermanos, es una gran bendición. El Señor está con nosotros, Él nos ha salvado, pero también tengo que darte una noticia: entraste en una guerra espiritual. Amén. Contra el reino de las tinieblas. Y es una lucha que es constante y que es ardua. Ahora, la Biblia nos enseña que nosotros podemos ejercer un poder también sobrenatural, que hay unas fuerzas que no son naturales, que no son nuestras, de las cuales nosotros podemos ser llenos para pelear esta batalla que es una guerra espiritual. Así que para batallas espirituales necesitamos un poder espiritual. El versículo 12 de Efesios capítulo 6, es un versículo muy conocido, dice así: porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne. No sé si querés que lo cambiemos, porque no sé por qué está haciendo ruido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? ¿Lo tenemos acá? Sino contra principados. ¿Qué más? Y contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué son estos? Estos 4 rangos que describe acá el libro de Efesios. Son ángeles caídos, son demonios, son seres espirituales a los cuales nosotros nos enfrentamos en nuestra vida. La iglesia se enfrenta a estos espíritus que hacen guerra y ponen oposición y quieren frenar el avance de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cómo se llama o cuáles son estos rangos? Número 1, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, también se puede traducir ahí la palabra, y huestes espirituales de maldad, que serían los del rango más bajo, los demonios, vamos a decirle los soldados rasos, ¿no? Del ejército de las tinieblas. Nosotros tenemos una lucha contra estos seres espirituales, así que la pelea nuestra, hermanos, no es contra seres humanos, no es contra sangre y carne. Amén. La Nueva Traducción Viviente creo que lo traduce así, no sé si lo podemos poner, Meli. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Te das cuenta? No luchamos contra enemigos de carne. Así que la batalla no es contra tu jefe, la batalla no es contra tu esposa, tu esposo, contra los hijos que a veces renegamos. La batalla no es ni siquiera con ese vecino que te hace la vida imposible, o esa persona que tenés pleito o tenés pelea. No,
La lucha no es contra carne y sangre. Hoy en día nosotros no peleamos de esa manera. Amén. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, sí, la lucha era cuerpo a cuerpo. Y el pueblo de Dios, Israel, luchaba contra enemigos de carne y hueso, los filisteos, los hititas, los amorreos, etcétera, etcétera, ¿no? Peleaba batallas contra seres humanos. Pero hoy en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, ya la batalla no es terrenal, sino que es espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Así que nosotros peleamos contra huestes espirituales de maldad. Por eso es que tenemos que estar fortalecidos. ¿Cuántos me dicen amén? Tocarle al hermano que tenés al lado, decirle, tenés que fortalecerte en el Señor. No podés dormirte, no podés quedarte. Porque la guerra, hermanos, es contra enemigos poderosos, que no tienen un poder solamente natural o físico, sino que tienen un poder sobrenatural. Y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos y tenemos que estar bien adiestrados para esta batalla que nos toca pelear. ¿Cuántos me dicen amén? Saben que la iglesia también es un ejército, ¿no? Somos el ejército de Dios en estos días. Amén. Y vos sos parte de ese ejército y yo soy parte también de ese ejército de Dios, que nos tenemos que preparar y tenemos que estar adiestrados y saber usar las armas que el Señor nos dejó para esta lucha espiritual. Amén, amados. Muy bien. Fijémonos lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Veamos acá y vamos avanzando un poquito más. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Miren lo que dice acá la palabra. Porque las armas de nuestra milicia, diga conmigo, nuestra milicia, o sea, de nuestra batalla, de nuestra guerra, en este conflicto en el que estamos entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios, del cual nosotros somos parte y somos ese ejército de Dios acá en la tierra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, diga conmigo, no son naturales, no son contra carne y hueso. No hablamos acá de ametralladoras, de revólver, no hablamos de tener potencia física. No tiene nada que ver con esto. Vos podés ser físicamente muy débil, pero espiritualmente muy fuerte, ¿sí o no? Amén. Hace un tiempo atrás leí una novela de un autor cristiano que narraba toda la historia de un hombre que era muy pequeñito físicamente, era débil también porque el hombre estaba muy enfermo también, en una enfermedad física, pero este varón era un hombre de oración, tremendo. Y bueno, esta novela, que no recuerdo el nombre ahora, porque la leí hace años, es un libro ahí bastante largo porque es todo ficción, pero muy bonito, la verdad, porque te hace ver cómo funciona el mundo espiritual. Y la novela te narra todo lo que va pasando naturalmente, pero también lo que va pasando en el ambiente espiritual. Así que, ¿qué pasaba? Este hombre que era tan debilucho a los ojos humanos, resulta que cuando él se doblaba las rodillas para orar, el reino de las tinieblas, los demonios, los espíritus, aún en el mismo poblado, en la misma ciudad, empezaban a confundirse, empezaban a temblar, porque este que era débil naturalmente, espiritualmente, era un poderoso y era conocido entre los demonios como el hombrecito de oración. Así lo llamaban, ¿no? Y cuando este hombrecito, que le llamaban así, se ponía a orar, el reino de las tinieblas temblaba porque no podían hacer su obra con libertad. Amén, hermanos. Así que nuestras armas no son carnales, no son naturales, no son de este mundo, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas espirituales. Amén. Hoy no nos toca conquistar un castillo, no nos toca conquistar una ciudad,
como le tocó a David, como le tocó a Josué, conquistar ciudades, Jericó. Nosotros hoy no vamos a conquistar una ciudad naturalmente, pero sí espiritualmente. Nos toca a nosotros conquistar el lugar, la ciudad donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Córdoba tiene que ser conquistada. ¿Cuántos me dicen amén? Y nuestra lucha acá, no tenemos un enemigo natural. Tenemos una lucha contra los principados que están influenciando a la gente allí afuera, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Amén. Espíritus de vicio, espíritus de violencia, espíritus de suicidio, espíritus de depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Espíritus de codicia que son soltados, de inmoralidad de todo tipo, que influencian a la gente, las poseen en algunos casos, ¿verdad? Hay influencia, en otros casos hay posesión, donde se le abre puerta al ocultismo y se da lugar, hay gente poseída por demonios. Bueno, eso lo van a ver bien las mujeres en el encuentro también. Se va a aprender y se va a ministrar en esta línea. Amén, hermanas. No me quiero meter ahí en esos temas. Así el Señor habla bien fuertecito el día en el encuentro. Ahora, nosotros tenemos que saber la lucha que estamos peleando y tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Amén. Decirle al que tenés al lado, tenés que fortalecerte en Dios y en el poder de su fuerza. Porque a veces hay cosas que no nos salen, hay cosas en las que no avanzamos, hay situaciones en las que no tenemos victoria en nuestra vida y nos estamos esforzando a veces un montón. Y miren lo que les digo, incluso, hermanos, hay espíritus de escasez, de miseria que son soltados sobre territorios. Y a veces nosotros estamos ahí trabajando, intentando progresar, prosperar, y hay un principado contra el cual tenemos que luchar para que suelte esta tierra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No lo creen ustedes? Hay un principado sobre Argentina, por supuesto, que está empobreciendo a la nación. Y tiene aliados, ¿verdad? Como la corrupción, como espíritus de pereza, de desánimo, que influencian la mentalidad de la gente. Ahora nosotros tenemos armas para pelear esas batallas espirituales y derribar esa fortaleza que el enemigo ha plantado en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra familia. ¿Cuántos me dicen amén? Ese poder nosotros lo podemos usar, tenemos la capacidad. Solamente la iglesia de Cristo, el ejército de Dios, que somos vos y yo. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees de verdad. Amén. No es un juego la iglesia. Estamos en una guerra, hermanos. Amén. Estamos en una guerra y tenemos que pelear esta batalla. No podemos estar ahí pusilánimes, no podemos estar como si no fuera con nosotros la cosa, ¿no? Como si no tuviéramos nosotros nada que ver con lo que está pasando. Claro que sí. No solamente vos estás acá para luchar por tus propios propósitos, sino que el Señor te ha puesto para ser sal y luz de esta tierra, ¿sí o no? Para que seamos una bendición para nuestra ciudad. Amén, hermanos. Honramos a Dios y bendecimos a la gente, ¿sí o no? ¿Cuántos son parte de esa visión? Nuestra visión, honrar al Señor y bendecir a la gente, bendecir nuestra ciudad, bendecir el centro de la ciudad de Córdoba, esta arteria principal de nuestra ciudad, que es la avenida Colón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el versículo 11 de Efesios, volvemos ahí, Meli, a Efesios, versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo nosotros hacemos uso de esas fuerzas de Dios, de esas fuerzas del cielo, de ese poder de lo alto, hermanos? Revistiéndonos de toda la armadura de Dios. Amén. Poniéndonos, alzándonos toda la armadura que Dios nos ha dado. Esas armas que hemos leído hace un momento, que no son naturales, ni carnales, ni físicas, ni materiales, sino que son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es esa armadura? Avancemos y leamos juntos. Versículo 13.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Diga conmigo, día malo. Estamos en el día malo, señores y señoras y señoritas. Estamos en el día malo, estamos en días difíciles, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y la batalla, hermanos queridos, la guerra cada vez se va a poner más fuerte contra el reino de las tinieblas. El enemigo se va a levantar de una manera más visible cada vez. Y necesitamos nosotros estar revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice. Me gusta porque solamente en algunos versículos varias veces habla de firmes, resistir, estar firmes. Y termina diciendo, y habiendo acabado todo, otra vez dice, estar firmes. Amén. Estas armas, esta armadura, este equipamiento, Dios lo ha provisto para que vos y yo en estos días podamos estar firmes y podamos resistir los embates del reino de las tinieblas. Amén, hermanos. Como los 300. ¿Se acuerdan la película de los 300, los espartanos? ¿Cuántos han visto esa película? Ahí la pelea, la guerra, ese momento en el paso de las Termópilas, ¿no? Y ahí estaban los 300 resistiendo todo el tiempo. Esa fue una batalla de resistencia, ¿no? Un ejército reducido contra un ejército innumerable. Pero tenían una firmeza y una resistencia, hermanos, que hizo claudicar al enemigo. Esa fuerza, esa capacidad y esa resistencia Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, los soldados del ejército de Dios. Ahora tenemos que estar revestidos con toda la armadura de Dios, si no es imposible que podamos mantenernos en pie y que podamos estar firmes en estos días. Amén. Porque los ataques vienen de diferentes lugares, ataques que vienen a través de ideologías diversas, vienen a la mente, vienen en el trabajo, vienen en la familia, vienen por la economía, vienen a veces por la salud, ataques que vienen a nuestras vidas y necesitamos estar firmes. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ahora vamos a aprender un poquito en el día de hoy, en el tiempo que nos resta, acerca de esta armadura de Dios. Lo primero que quiero decir, antes de meternos a hablar de la armadura del Señor, es que Jesucristo fue y es el mejor soldado del ejército de Dios. Amén. Jesucristo descendió siendo el general, siendo la máxima autoridad. Nos dice la palabra que Él se despojó de esa autoridad y vino acá a la tierra a ser un soldado raso. Y vino acá a caminar como nosotros y a enfrentarse a las mismas luchas y la misma guerra que nosotros nos enfrentamos. Amén. Por eso Él hoy puede interceder delante del Padre por nosotros, porque Él ha vivido lo que nosotros vivimos, la lucha que nosotros vivimos, el cansancio físico que vivimos, las cuestiones naturales con las que a veces nosotros luchamos, las imposibilidades que tenemos. Pero el Señor Jesús nos enseñó acá durante 33 años y medio a vivir como un soldado del reino de los cielos. ¿Cuántos me dicen amén? Y se mantuvo firme y firme hasta el final, hasta que cumplió todo el propósito que Dios tenía con su vida. Amén. Aún cuando vino el día malo, el peor día del Señor Jesús, ese día, esa noche ahí en el Getsemaní, antes de la crucifixión, ese día de la crucifixión, todo el castigo, el peso, ese fue el peor día para Él. Pero ahí se mantuvo firme. Amén. Y no claudicó, y no se echó para atrás, no arrugó, como decimos acá, ¿verdad? No tuvo ese miedo para ir para atrás. Por supuesto que al Señor le afectó porque tenía un alma, tenía un cuerpo, sentía dolor, por supuesto. Y fue duro. Y en un momento tuvo que orar a Dios para que Él lo fortaleciera. Lo mismo nosotros necesitamos en momentos tensos, difíciles de nuestra vida, en esos días malos que a veces pasamos y que te dan ganas a veces de tirar la toalla, de volver para atrás, volver al mundo otra vez. En el nombre de Jesús tenés que fortalecerte en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén?
Y en esta noche, hermanos queridos, el Señor quiere darnos esa fortaleza a cada uno de nosotros. Amén. Ahora miren, vengamos aquí a la palabra. Dice el versículo 14, vestidos, estad pues firme, otra vez, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que el primer elemento de esta armadura de Dios es el cinturón. Diga conmigo, cinturón. El cinturón es muy importante, hermanos queridos. Y fíjate que acá la Biblia nos lo enseña en el primer lugar. El apóstol Pablo, cuando está describiendo la armadura de Dios, está haciendo referencia, o la imagen que él tiene, la comparación que él hace, es la armadura que usaban los soldados romanos, porque era el ejército que él podía ver naturalmente en ese tiempo. Los soldados romanos en tierras palestinas se veían todos los días, en todo lugar, ¿no? Era como nosotros ver la policía acá en nuestros días, era la autoridad. Y uno sabe, ¿no?, cómo va vestido un policía. De la misma manera, por eso él habla en estos términos, para que la gente en ese tiempo, la iglesia ahí en Efesios, pudiera comprender con un ejemplo natural, con una analogía natural, las verdades espirituales, las armas espirituales que nosotros tenemos. Amén. Y lo primero que necesitaba un soldado romano para calzar bien toda su armadura era tener bien ajustado el cinturón. Amén, hermanos. De la misma manera que nosotros los hombres necesitamos tener bien ajustado el cinturón, ¿no?, para que el pantalón esté bien, para que la camisa se mantenga bien adentro, ¿no?, y vayamos más o menos arregladitos. Uno tiene que tener un buen cinturón. Cuando el cinturón está flojo, qué incómodo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, aunque hoy hay muchos que andan sin cinturón, bueno, hoy es más. Pero si vos querés vestirte bien y estar elegante y tal, necesitas el cinturón bien ajustado, ¿sí o no? Si no, se te cae el pantalón, se te sale la camisa para afuera. El cinturón siempre bien ceñido trae orden y ajusta toda la vestimenta de nuestro cuerpo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Creo que tenemos ahí una foto, ¿verdad? Ahí está. Miren, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero el cinturón está ahí debajo de la coraza. En el cinturón iba encajada la vaina de la espada, y además de que sostenía la parte de arriba, sostenía la coraza, era sostenida en el mismo cinturón, en las caderas del soldado. Pero también fíjense que tenía, en esta parte tenía unas tiras así de cuero, bien gruesas. Eran tiras así sueltas para permitir la movilidad, y también eran protección, aparte de que tenía que estar bien ceñido para que toda la armadura se sujetara. También le servía al soldado de protección de sus partes íntimas. Así que era muy importante el cinturón. Para nosotros, de la misma manera, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Dice la palabra, ¿con qué? ¿Cuál es el cinturón? La verdad. Diga conmigo, la verdad. Ese es el cinturón, la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la verdad. Hermanos queridos, la verdad no es un concepto. Diga conmigo, la verdad no es un concepto. La verdad no es una enseñanza. La verdad es una persona. Amén. Es Cristo Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Amén. Y nosotros, el cinturón es Cristo en nosotros. Siempre tenemos que estar ceñidos. Cristo tiene que estar en el centro, como hemos cantado hace un momento, ¿verdad? Tú eres el centro. ¿Dónde va el cinturón? A la mitad del cuerpo, va en el centro. Amén. Cristo tiene que estar bien ceñido en nuestros lomos. Nunca nos apartemos de Jesús. Nunca dejemos la presencia del Señor, que Él vaya creciendo cada vez más en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén?
Jesús es la verdad y en Él, hermanos queridos, todo se sostiene en nuestras vidas. Sin Cristo no hay sostén, hay desorden. No podemos tener nada de la armadura de Dios, todo se caería, no se puede guardar la espada, no se puede sostener la coraza, nada se puede sujetar si no es con el cinturón bien ceñido. Amén. Así que yo anotaba acá estos principios. El conocimiento de Cristo es el cinturón que sostiene todo lo demás. Amén. Tenés que conocer cada vez más a Cristo. Tenemos que conocer cada vez más al Señor. Y cada vez más Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén, amados. Cristo en el centro y todo lo demás en nuestras vidas estará sujeto, estará en orden. La verdad del Evangelio revelada en Cristo nos hace libres. Juan capítulo 8, versículo 32, palabras del Señor Jesús, Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué pasará? Los hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él no estaba hablando ahí de un concepto, no estaba hablando de palabras, estaba hablando de una persona. Cuando conocemos a Cristo, entonces conocemos la verdad. Se quita la venda de nuestros ojos, el engaño de Satanás, el diablo, cae, las mentiras del enemigo caen por tierra y nosotros empezamos, cuando conocemos al Señor, entendemos que podemos ser salvos, entendemos que somos hijos de Dios. La verdad empieza a ser una realidad en nosotros y eso trae liberación a nuestras vidas. Amén, amados. La verdad nos hace completamente libres. Así que el que no tiene a Cristo en el centro no puede tener o no puede ser revestido de la armadura de Dios. Por eso es el primer elemento. Cristo es lo primero en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso alguien, para ser parte del ejército de Dios, para ser parte de la iglesia, lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo en el corazón, ceñirse los lomos con la verdad. Amén. Esa verdad lo hace libre de las tinieblas para ahora ser parte, no solamente de uno ser libre, sino de ser usado para traer libertad a otros, para traer libertad en un ambiente espiritual ofuscado, oprimido. Nosotros podemos traer libertad. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Mírale, hermano, que tenés al lado y decirle, nosotros cargamos la libertad de Cristo. Amén. Y donde quiera que nosotros vayamos, podemos ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús para traer libertad a ese lugar. Amén. A una vida. En el nombre de Jesús vos tenés esa autoridad y tenemos que usarla. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Amén. ¿Cuántos lo creen a esto? Es una cuestión de fe, ¿no? Lo creemos, así es. Si no lo creemos, no es. Pero en esa fe nosotros podemos movernos y podemos vivir. Amén. Jesucristo es la verdad y tiene que estar bien ceñido a nuestros lomos. Lo primero. Número 2, nos dice la palabra, seguimos leyendo. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. El segundo elemento es la coraza, que lo tenemos ahí en la foto. La coraza cubría todo el tórax del soldado y tenía el fin de proteger los órganos vitales. Por eso está en segundo lugar. La coraza se colocaba después. Lo primero que se colocaba el soldado era, bueno, lo primero era una túnica abajo, pero después, ya cuando hablamos de la armadura en sí, lo primero el cinturón y después la coraza iba enganchada en los hombros y en el cinturón. Ahí lo vemos, ¿verdad? Y eran como placas, así como planchas de metal, que no eran así rígidas, sino eran como sobrepuestas para que pudiera tener una cierta flexibilidad el soldado a la hora de moverse, pero estaba bien cubierto. Amén. Ahora, la Biblia nos habla, y el apóstol Pablo hace la comparación acá de la coraza
de justicia como lo que nos protege a nosotros, protege nuestros órganos espirituales vitales. Amén. Nuestra vida espiritual. Y habla acá de justicia. En Cristo se nos aplica la justicia divina. Y nosotros que estábamos condenados, ahora somos justificados. Diga conmigo, ahora yo soy justificado en Cristo Jesús. Estábamos perdidos, aceptamos a Cristo, nos hemos ceñido nuestros lomos con la verdad y entonces ahora se aplica la justificación en Cristo Jesús para nuestra salvación. Amén. Nosotros que no éramos justos, ahora en Cristo Jesús somos justos. Amén. Y esa obra del Señor Jesucristo, esa justificación del Señor que alcanzó la justicia de Dios para salvación, eso se aplica a nosotros. ¿Qué es la justificación, hermanos? La justificación es nuestra posición legal que se nos otorga en Cristo Jesús. El que no tiene a Cristo no puede ser justificado delante de Dios. O sea, lo que hay para él es condenación eterna. Amén. Ahora, el que tiene a Cristo, acepta a Cristo, ahora puede tener la coraza de justicia. Es justificado en Cristo Jesús, por lo tanto hay salvación para él. Amén, amados. Amén, hermanos. Era imposible que un soldado resistiera mucho tiempo en la batalla sin la coraza, porque enseguida era herido en alguno de los órganos vitales, rápidamente moría. Amén. Ahora nosotros en Cristo Jesús somos justificados y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor porque Él nos cubre, su justicia nos cubre. Amén. Y el enemigo nos quiere atacar, a veces nos quiere acusar, nos quiere condenar. Por eso cuando dice Romanos, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos quiere herir en el corazón, en nuestro corazón espiritual. Ahí nos quiere herir el enemigo para producir una herida de muerte en nosotros. Pero la muerte no puede con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos vida eterna en Cristo Jesús y hay una protección, hay una coraza que protege nuestra vida y así será eternamente si nosotros estamos revestidos con toda la armadura de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Es una cuestión de fe, de creerlo. En Cristo Jesús somos nosotros justificados. Amén. Acompáñenme a Hechos capítulo 13, versículo 39. Hechos 13, 39 nos habla acerca de esto. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, está diciendo acá que la ley no podía justificar a los hombres. Ahora dice, en Él, o sea, en Cristo Jesús es justificado todo aquel que cree. Amén. Si has creído en el Señor Jesucristo, has sido justificado. Podés hacer uso de esa coraza de justicia. Amén. Y el Señor mismo es el que te protege de esos ataques del enemigo que quieren hacerte dudar de que si sos salvo, de que si podés presentarte delante de Dios. Amén. Somos justificados en Cristo Jesús. No tengas duda de eso. Amén. Tu corazón espiritual nunca dejará de vivir porque siempre estará cubierto. Tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Veamos ahora el tercer elemento, que es el calzado del Evangelio de la Paz. Versículo 15 lo dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. También el calzado era parte de la armadura del soldado, muy importante, de hecho. A veces a lo que menos se le da importancia, porque parece que no fuese un arma tan poderosa, pero sí es parte de la armadura en cuanto a la resistencia. Amén. Saben que las sandalias que usaban los soldados romanos, abajo en la suela, bueno, eran de cuero, una suela de cuero bien gruesa, y abajo tenían como clavos.
O sea que eran una especie de botines de fútbol con tapones. Por eso ellos tenían, claro, en ese tiempo el ejército romano era el ejército más poderoso de la tierra. Eran los mejores equipados con la mayor tecnología en la armadura de ese tiempo. Así que estos, cuando peleaban contra otros ejércitos que a veces en lugares de arena o de piedras o de piedritas resbalaban, ellos no, porque clavaban sus tacos en la tierra y ahí se mantenían firmes. Cuando formaban la falange de escudos, ahí se clavaban a la tierra y eso era como una muralla, hermano. Era infranqueable. Amén. De la misma manera tiene que ser con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Tenés que ponerte la sandalia, decirle al que tenés al lado, tenés que ponerte la sandalia. Vamos a decirlo en nuestro tiempo, los botines, ¿no? Con tacos ahí, que nada nos mueva, hermanos. Amén. Cualquier fuerza del enemigo, cualquier problema, cualquier embate del enemigo, que no nos mueva. Y nosotros tenemos que estar bien firmes, clavados en la buena noticia que es el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Primero para nosotros, los que hemos recibido esa buena noticia, y después para también transmitirla, predicarla, evangelizar, testificar. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que tener las sandalias puestas para salir a la calle y predicar a Cristo, testificar del Señor a otros que lo necesitan también. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es parte de la armadura de Dios. Diga conmigo, tengo que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra, hermanos. Tenemos que testificar. No te guardes esta buena noticia para vos solo. Hay un mundo allá afuera, hay mucha gente que necesita de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que llevarle el evangelio, la buena noticia, calzado nuestros pies, siempre. Amén. Cuando uno va a hacer una caminata, cuando uno va a salir afuera, lo primero que hacemos, bueno, nos vestimos y nos ponemos los zapatos, ¿verdad? Y vamos para afuera. De la misma manera, nosotros tenemos que ser una iglesia hacia afuera. Diga conmigo, una iglesia hacia afuera. Que honra a Dios aquí adentro, nos toca a nosotros adorar a Dios, honrar a Dios en la intimidad de nuestra vida, pero también queremos bendecir a la gente con el evangelio, con la buena noticia del reino de los cielos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Calzados con el apresto del evangelio de la paz. Dije al principio que Jesús fue el mejor soldado del ejército de Dios y nosotros lo tenemos que imitar a Él. Amén. Él nos dejó el modelo. Jesús caminó, hermano querido. Jesús transpiró la camiseta, corrió toda la cancha, caminó, hermanos, por las aldeas, por los pueblos, se fue a lugares inhóspitos, llevando la buena noticia de la salvación. Amén. Vemos por toda la palabra, por ejemplo, Mateo 4:23, uno de los versículos, porque hay muchísimos, pero fíjate cómo lo dice, Mateo 4:23. Dice así, y recorrió Jesús toda Galilea. Galilea era una de las provincias. Y recorrió Jesús toda Galilea. Es como si se escribiera de nosotros hoy en día y nos dijera, en tiempos donde no había vehículos, hermanos, donde no había colectivos, ¿no? No había medios de transporte como los que tenemos nosotros hoy en día. Iban a pie la mayoría de las veces, a veces con carruajes, pero Jesús y sus discípulos iban a pie. ¿Ah? Andaban en el 2, ¿no? A pie. Y aún así, dice que recorrió toda la provincia. Amén. Toda Galilea. Qué bueno que se dijera de nosotros, ¿no? Y Marcos Quevedo recorrió toda la provincia de Córdoba. ¿Y qué hacían? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. El mejor soldado, nuestro ejemplo, Jesucristo, caminó, se puso las sandalias y salió a caminar por las aldeas. Amén. Tenemos que salir. Mira al que tenés al lado, decirle, tenemos que salir. Tenemos que predicar el evangelio. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que hablar de Cristo a otros. Se vaya la vergüenza en el nombre de Jesús. Se despierte la sensibilidad, porque a veces no es vergüenza, a veces es que estamos
como adormecidos a la necesidad de los demás y a veces hablamos de un montón de cosas menos del Evangelio, menos de Cristo. Se tiene que despertar en nosotros esa sensibilidad y en cuanto veamos una necesidad, hermano, háblele de Cristo, preséntele a Cristo lo que necesitas. Mira, querida vecina, querido compañero de trabajo, ¿sabes lo que vos necesitas? A Cristo en tu corazón. Amén. Tengo una buena noticia para darte. Estás solo a una oración de que tu vida sea transformada radicalmente. Amén. Y le hablamos del Señor. Mira, Jesús lo hizo en mí. Me cambió la vida. Yo era esto, me pasaba esto y ahora, después de Cristo, mi vida cambió. Ahora, y le testificas, le contas tu testimonio. Amén. Simplemente eso es testificar. Amén. Y el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca para que hable la palabra justa que tu compañero necesita, que tu amiga, que tu vecino, que tu familiar necesita. Y llevamos el Evangelio a donde vamos. Vamos caminando al trabajo, calzados nuestros pies, con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. ¿Qué más dice? Romanos 10, 14 y 15 acerca del Evangelio. Romanos 10, 14 y 15. Mira lo que dice acá la palabra. Mira cómo lo describe acá el libro de Romanos. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está hablando de la gente inconversa, de la gente que no conoce a Cristo, del que no ha recibido el Evangelio. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a conocer a Cristo tu vecino, tu hermano, tu amigo, la gente de afuera, si no hay alguien que les lleve el Evangelio? Amén. Si no hay alguien que les predique. ¿Quién es ese alguien que tiene que predicar? Diga conmigo, soy yo. Soy yo. Somos nosotros. Amén. Tenemos que predicar la palabra. Muy bien. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso acá estoy soltando la palabra, ¿verdad? Para que seamos enviados, movilizados y enviados a testificar, a predicar la palabra. Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Fíjate que habla de los pies acá otra vez. Tiene que ver el Evangelio, ponernos en marcha, ponernos en movimiento, salir de nuestro metro cuadrado, solamente de nuestros problemas, de nuestro encerrarnos en solo nuestros conflictos. No, tenemos que caminar y llevar la palabra de Dios, la buena noticia, a otros que lo necesitan. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, amados. En las casas de bendición, en el grupo de jóvenes, Misión 70, ¿verdad? Evangelizamos, llevamos la buena noticia del Evangelio. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué cosa? La paz. Nosotros anunciamos la paz. Nosotros anunciamos la paz. La paz de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Esa reconciliación que Jesucristo consiguió para acercar el corazón del Padre al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón del Padre. Nosotros anunciamos la paz. Por eso el apóstol Pablo dice, calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque nosotros llevamos paz a la gente. Si alguien recibe a Cristo por nuestra predicación, va a recibir una paz que el mundo no puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Y ese hombre, esa mujer, ahora puede experimentar una reconciliación con Dios. La paz entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios. Amén. Tremendo, hermanos, ¿sí o no? Y nosotros somos parte de ese plan de Dios para muchos que no le conocen. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Avanzamos un poquito más, hermano. ¿En qué hora estamos? Las 9:06.
10 minutos más. ¿Me dan 10 minutos más, hermano? ¿Me regalan 10 minutos? ¿O no? ¿O ya estamos a las 9, bajamos la persiana o cerramos los oídos, ¿no? Y viene el ¿no? ¿Cuántos están acá conmigo? Aleluya, gloria. 10 minutos más. Avísenme a las 1:15 y terminamos ahí orando. Amén. Muy bien. El número 4 es el escudo de la fe. La número 4, la arma número 4 es el escudo de la fe. Dice, con el cual el escudo de la fe, sobre todo tomad el escudo de la fe, verso 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ah? Dardos, ataques del enemigo que tienen que ser parados con el escudo de la fe. La fe, hermanos, es un escudo que nos rodea a nosotros. ¿Cuáles son esos dardos del enemigo? Son pensamientos que nos quieren hacer dudar. Hay un arma poderosa que el enemigo utiliza, es la duda. Porque la duda, cuando vos empezás a dudar de la palabra de Dios, decís, ¿será que esto es verdad? ¿Será que lo que el pastor dice es así? Porque la verdad que hay una realidad que estoy viendo a veces en mi vida que no es o no se condice y uno empieza a dudar a veces. El enemigo ahí tira dardos, dardos, dardos. Y la única manera de apagar esos dardos es estar fortalecidos en nuestra fe. Amén. Yo le sigo creyendo a Dios. Sigo creyendo en su palabra, por más que a veces vea una realidad que todavía a lo mejor no ha cambiado, pero sigo creyendo, amén. No le dé lugar a la duda, porque la duda te hace retroceder. La duda te frena, te hace ir para atrás, y lo que viene después de la duda es la incredulidad, ¿no? Uno empieza dudando, pero después terminás no creyendo, terminás en la incredulidad total, amén. Y si hay incredulidad, si hay duda, Dios no puede obrar los milagros. Amén. Porque la única forma, el único método para que ocurran milagros en nuestra vida es por fe. Amén. El justo, ¿cómo vivirá el justo? Los que tienen la coraza de justicia, los que son justificados, el justo por la fe vivirá. Amén. No por vista, sino por fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Dios va a transformar tu vida. ¿Cuántos lo creen a esto? Dios va a transformar nuestra ciudad. ¿Cuántos lo creen? El Señor va a cambiar nuestra situación, nuestra realidad. Seguirle creyendo a Dios. Sé fiel a la palabra del Señor. Agarra el escudo porque vos tenés la posibilidad. En el ejército romano, hermano, ustedes lo habrán visto en muchísimas películas, en infinidad de películas. Es tan importante el escudo porque ellos literalmente formaban una muralla. Y a veces no solamente así como una pared, sino en muchas ocasiones como un techo también, ¿no? Y había soldados que ponían el escudo arriba, otros en el frente. Entonces se cubrían así como una pared y como un techo también. Cuando venían las flechas, ¿no? Cuando venían ataques desde lo alto, ellos avanzaban así como un cofre, ¿no? Con el escudo. De la misma manera tenemos que avanzar nosotros en esta vida. Eso es la fe para nosotros. Amén. Es el escudo que nos cubre completamente. Y ahí nos podemos meter cuando vienen esos pensamientos negativos. En el nombre de Jesús, ejerzamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Miren, Jesús tuvo fe en el Padre. Jesús tuvo que tener fe, porque Él fue completamente hombre. Ya te dije que Él fue el mejor soldado y es nuestro modelo, ¿verdad? Él usó el escudo como nadie, diestro para usar el escudo de la fe, porque recibió muchos ataques, dardos del enemigo. ¿Sí o no, hermanos? Y Él enseguida, levantaba el escudo de la fe y llegó hasta el cumplimiento total al final de la carrera. Amén, amados. Jesús tuvo fe en el Padre. Todo lo que Jesús realizó acá en la tierra lo hizo por fe. Sanar a los enfermos, predicar el evangelio, liberar a endemoniados, todo. La obediencia al Padre y a todo el mandato del Padre fue por fe. Y el Padre lo respaldó
hasta el final de sus días, hasta la resurrección y hasta la ascensión del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que vivir por fe en el nombre de Jesús. Por nada del mundo dejes que la duda entre a tu corazón, en tu mente, que esos dardos del enemigo penetren porque vienen envenenados. Amén. Créele a la palabra de Dios. ¿Saben dónde veo yo la fe del Señor Jesucristo de una manera impresionante? No tanto en los milagros, aunque también, por supuesto, las obras sobrenaturales, pero cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando Él fue tentado por Satanás el diablo en el desierto, ahí le tiró los dardos más feroces. Y Jesús respondió, ¿cómo respondió? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, ¿verdad? Veámoslo en un ratito, veámoslo en un momento. En el capítulo 4, ahí podemos verlo, de Mateo capítulo 4. Si me acompañan ahí rápido, lo vamos. Mateo capítulo 4. Ahí está la tentación de Jesús. Y por ejemplo el versículo 4, cuando Él es tentado en que convierta las piedras en pan, ahí Satanás le habla de esa manera. Jesús venía 40 días ayunando, así que tenía hambre. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde y dijo, escrito está, diga conmigo, escrito está. Romanos nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Cuando vos tomas el escudo de la fe, hermano querido, estás apagando las palabras, los pensamientos, los argumentos de Satanás, el diablo te está cubriendo. Ahora tenés que ir a la palabra también, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto que estamos haciendo en esta noche produce fe en nosotros, la palabra de Dios. Amén. Y el Señor enseguida responde, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y verdaderamente lo que Jesús dice estaba escrito. Las 3 tentaciones están ahí, la escritura en el libro de Deuteronomio, ahí se encuentran estas palabras de Dios y el Señor las toma de ahí y las trae a su día. Amén. De la misma manera en el resto de las tentaciones, el versículo 10, cuando dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? En el versículo 7 también, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Tomó ahí de las escrituras para fortalecerse, hacerse fuerte, tomando el escudo de la fe. Y el enemigo no tuvo por dónde entrarle. Amén. No te tienen que entrar balas, hermano. Amén. Que no te entren balas del reino de las tinieblas, que no te entren dardos del enemigo que te hagan dudar, te hagan claudicar. Ay, será o no será. En el nombre de Jesús. Decía, escrito está. Escrito está. Amén. Los planes que Dios tiene para mí son planes de bien, de bienestar. Amén. Y no de calamidad. ¿Cuántos me dicen amén? Esos son los planes de Dios para nosotros. Amén. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que amamos a Dios y hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuántos me dicen amén? Eso tenés que declararlo en el nombre de Jesús, aunque te pase algo malo, algo que aparentemente sea malo. Pero en el nombre de Jesús declaramos que todas las cosas van a cooperar para bien. Amén. Para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, hoy me tocó orar por un pastor, seguro que lo han visto en las noticias, pero acá en Nueva Córdoba se derrumbó una iglesia. Es una iglesia evangélica, es un pastor que pertenece al consejo pastoral y ellos estaban haciendo una losa. Es una obra, en una empresa contratada y un puntal se dio y se desmoronó, se vino abajo. Así que había 6 operarios que están heridos, hay uno que está gravemente herido, todavía está, otros que fueron dados de alta, pero hay uno que está en terapia todavía. Y por supuesto, imagínense, hermanos, estaban en lo último de la obra, ya techando, con un esfuerzo tremendo, la iglesia, siempre hay a pulmón, ¿no?
llevando adelante obras de expansión, de crecimiento de la iglesia, y de repente les ha ocurrido esto, y ahora mismo están no pudiendo tener reuniones ahí en el lugar. Nosotros hemos ofrecido este lugar y otras iglesias también, lo que pasa es que están en Nueva Córdoba, están un poquito lejos de nosotros, pero un revés, una situación difícil, ¿verdad? Además salió en todas las noticias y muchos juzgándolo, como que el pastor había hecho mal la obra, como no hicieron bien el encofrado, etcétera, etcétera, ¿no? Juzgando enseguida a la gente, ¿no? Sin saber la situación. Así que un ataque fuerte. Y hoy me tocó orar por él. En el grupito nos juntamos ahí 4 pastores, nos juntamos en grupo y ahí estaba él. Así que yo empecé a orar por él y empecé a declarar este versículo. Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amén. Yo digo, esto que está haciendo ahora una prueba, esto que está haciendo ahora una dificultad, esto que ahora se ve demasiado difícil, ¿no? Para sacarlo adelante otra vez, no saben cuándo le van a volver a habilitar el lugar, hay una fiscal de por medio, esto está clausurado hasta nuevo aviso, entonces es una situación compleja. Yo digo, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y seguimos creyendo. Y este varón hay fortalecido, oró por nosotros, nos bendijo. En medio de la dificultad, nosotros podemos fortalecernos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Amén. Sin importar cuál sea la circunstancia, nosotros siempre podemos estar fortalecidos. Ahora necesitamos estar vestidos con la armadura del Señor. Amén. Muy bien, estoy en horario ya, pero concluyo con esto. El sexto elemento es la espada del Espíritu, que no hace falta que me detenga mucho ahí. La espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Amén. Por eso te digo, tenés que saber manejar la palabra. Amén. Tenés que conocer los libros de la Biblia. Tenés que saber dónde están las historias. Tenés que leer la palabra. Amén, hermanos. Esto es la espada del Espíritu. Y tenemos que saber manejarla, ¿sí o no? ¿Cuántos me dicen amén? No puede ser que tengas 10 años en la iglesia y te digan, abra su Biblia en el libro de Oseas. Y vos digas, ¿Oseas? Oseas no sé dónde está, ¿no? Oseas, ¿no? Cuando pedimos, a veces los pastores abra su Biblia en algún profeta menor, empieza a las hojas para todos lados, ¿no? Aunque sea vaya al índice, hermano, porque la Biblia tiene índice. No tenga vergüenza de ir al índice, pero el índice te enseña, aprendes también dónde está, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos que ser diestros en el manejo de la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Tenemos que conocerla, para eso tenemos que leerla. El que lee la palabra la conoce. El que indaga, inquiere en la palabra, sabe dónde están. Conoce, te queda en la cabeza dónde está esta historia, dónde está esta, más o menos, a veces no de memoria, pero vos sabés si es una historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y cuando viene, hermano, cuando uno conoce la palabra, justamente el ejemplo de Jesús, viene el enemigo a sembrar duda, si eres el Hijo de Dios, eso es una pregunta que hace dudar la identidad, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, y el Señor se cubre con el escudo de la fe. Y literalmente es como lo hacían los romanos, los soldados romanos avanzaban así, cubiertos la pared de escudos, la falange de escudos, avanzaban y en un momento abrían los escudos y sacaban la espada. Ustedes saben que la espada romana, si tenemos la foto, no era una espada larga como la del tiempo medieval, no, eran bien cortitas, no llegaba a la rodilla la espada, entonces era de fácil manejo. Entonces, como ellos siempre iban cubiertos con los escudos y trabajaban siempre en equipo, no había uno que se largara a hacer el zorro, no había eso. Ellos trabajaban en equipo como la iglesia de Cristo, amén, hermanos, que somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Por eso todos tenemos que estar con el escudo ahí, porque uno que se debilita, el enemigo se nos cuela por ahí. Uno que murmura, ¿no? Como hablamos el domingo, se nos mete el enemigo por ahí, ¿no? Tenemos que estar ahí bien firmes, amén. Y el ejército romano hacía esto. En un momento, movían los escudos y se volvía a cerrar todo de nuevo. Como si fuese un bicho bolita, ¿no?
¿no? Ya no hay. Bueno, debe haber mejores ejemplos, ¿no? Que ese, que, ¿no? Algo más fuerte, más. Pero así, ¿no? Que cuando vos lo tocas, ¿no? Así eran los escuadrones del ejército romano. De la misma manera, tenemos que usar nuestra Biblia. Amén. Si tenés tu Biblia ahí, levántala. Levanta tu Biblia ahí, el que tenga Biblia, o tenés el teléfono, que tenés la tablet, lo que tenga. Tenés que conocer la palabra. Amén. Tenés que venir con la Biblia también a la iglesia. Tenemos que volver a esos tiempos. Yo no sé por qué hay un tiempo que algunos ridiculizaban. Ay, los evangélicos van todos con la Biblia bajo el brazo. Yo digo, gloria a Dios, el que va con la Biblia, el que lleva la Biblia. Amén. El que lee la palabra. Porque eso te va a ayudar. En momentos críticos te va a venir un versículo. Te va a venir, no va a decir, escrito está. Amén. Escrito está, escrito está. Que pondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estás en un hospital y te viene la palabra. Amén. Y te va a orar por el enfermo. Y decir, escrito está, Señor, que pondríamos manos sobre los enfermos y ellos sanarían. En el nombre de Jesús, reprendo la enfermedad. Amén. Amén. Cuando vienen pensamientos de escasez, de miseria, escrito está. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Amén. Y lo declaras en tu casa, con tu familia. Te agarras de la mano en la mesa, escrito está. Amén. La palabra. Le metemos una puñalada, un espadazo al enemigo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Y concluye el pasaje. Gloria a Dios. Solo una melodía, Maxi, no hace falta que cantemos, creo que podemos orar. Porque el último elemento, tampoco apaguemos las luces, hermanos, dejémoslas. Lo hacemos hoy más, no lo hacemos tan protocolar. Pero termina diciendo, el apóstol Pablo termina hablando acerca de la oración. Fíjate todos los elementos. El séptimo elemento es la oración. ¿Cuál me faltó? Me faltó uno, el yelmo. El yelmo me faltó, el quinto elemento. Me faltó el yelmo de la salvación. Es el casco, ¿verdad? El casco protege nuestra mente, nuestra mentalidad. Y bueno, por algo me he saltado ese punto. Pero necesitamos la protección de nuestra mente, el yelmo de la salvación, el creer en nuestra salvación, en Jesucristo, constantemente nos libra, hermano, de cualquier duda. Nos libra de volvernos al mundo, de amoldarnos al mundo, como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino más bien renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Necesitamos el yelmo de la salvación. Pero el último elemento es la oración. Y la oración es comunicación. Diga conmigo, comunicación. No podés ser un soldado de Dios, no podés ser un soldado del reino de los cielos y no tener comunicación con el cielo. Lo más importante, o uno de los elementos más importantes, es la comunicación. Es que sepas lo que tienes que hacer y que sepas lo que no tienes que hacer. Amén. Y eso solo se logra orando. Amén. Tiempo de oración, tiempo de comunión con Dios. Si no, vas a salir a pelear la batalla y vas a ir a cualquier lado. No vas a tener una estrategia clara. Amén. Sin embargo, una persona de oración que ora en todo momento, aquí lo dice la palabra, versículo 18, orando con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Eso habla de todos los días, ¿no? Perseverancia en la oración, en la búsqueda del Señor. Y ¿sabes qué? El Señor te va a hablar. Ahí te va a hablar, ahí te va a dar la estrategia. ¿Qué tengo que hacer con mi familia? ¿Cómo tengo que actuar? ¿De qué manera tengo que pelear por mi familia? Lo vas a recibir en esa comunicación con el cielo. Amén. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? No salgas a dar espadazos de cualquier manera. No salgas a pelear la batalla sola. Somos un ejército y necesitamos movernos en equipo.
Tenemos un capitán que es Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que es el que nos dirige también. Ahora tenemos que buscarle, por eso dice con toda oración en el Espíritu. Amén. Esa es la fuerza del cielo que nosotros tenemos. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Cuántos quieren esa fuerza? La tenemos, la armadura de Dios la podemos usar. Amén. Tenemos a Cristo, ciñámonos a Él. Tomemos la coraza que es la justicia, la justificación en Cristo Jesús. Tomemos el yelmo, cubramos nuestra mente en el nombre de Jesús. Pongámonos el calzado del apresto del Evangelio de la paz, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. Y con toda oración y ruego, orando siempre por todos los santos. Hermanos, somos un ejército poderoso. Amén. Estas armas no son carnales, estas armas son espirituales. Y con estas armas nosotros derribamos toda fortaleza que el enemigo ha establecido en nuestra casa, en nuestra ciudad. Amén. En el nombre de Jesús. Hay estrategias, hay fortaleza que el enemigo ha plantado por años en tu casa, capaz, y no sabe cómo cambiar esa situación. En el nombre de Jesús, acá tenés las armas de Dios. Amén. Fortalecete en el Señor todos los días y usa el poder de su fuerza. Cerramos nuestros ojos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. La Biblia también nos enseña y nos exhorta a revestirnos de Cristo, porque Él es el mejor soldado, Él es el mejor ejemplo. Él es el que anduvo cada día de su vida en esta tierra vestido como un soldado del cielo. Por eso donde iba hacía estragos espiritualmente. Los espíritus inmundos tenían que huir, los espíritus de enfermedad tenían que salir. El evangelio era predicado, el reino de los cielos era establecido, la autoridad de Dios fluía a través de la persona de Jesucristo. Que así sea en nosotros. Hoy nos revestimos de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Si tomas esta decisión en esta noche, levanta tu mano al cielo un momento ahí y decirle al Señor: quiero tomar toda la armadura, Señor. Quiero revestirme con toda la armadura de Dios. Quiero aprender a usar, Señor, las armas que tú me has dado, este equipamiento, Señor, que quizás por mucho tiempo lo he tenido guardado o no le he dado importancia, Señor. Hoy entiendo que para pelear la batalla, Señor, que tengo por delante, necesito armas espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Armas que no son terrenales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vas a caminar con autoridad, vas a pisar con autoridad, llevando la buena noticia del evangelio. Aleluya. Salvación a los perdidos, libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, vida para los que están muertos. En el nombre de Jesús, vista a los ciegos, propósito a los que caminan por esta vida sin sentido. Les vas a hablar del propósito de Dios, les vas a llevar la luz del evangelio, la vida del reino. En el nombre de Jesús, soldados de Dios, soldados del Señor. Hoy nos fortalecemos en ti, Señor. Hoy nos fortalecemos, hoy miramos al cielo, Señor. Oh Dios mío, todas nuestras debilidades ahora sean fortalecidas en ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu fortaleza, Señor. Fuerzas del cielo, fuerzas del cielo, fuerzas de Dios, fuerzas de Dios. En el poder de tus fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si lo crees, si lo vas a vivir, si te determinas en esta noche a vivirlo, a ser un soldado de Cristo, a ser parte de este ejército del cielo acá en la tierra, si lo crees con todo el corazón, dale un fuertísimo aplauso al Señor. Aleluya. Honramos tu palabra, Señor, y te alabamos, Señor, y te aplaudimos y te damos gloria y honra, Señor. Porque tú nos convocaste, tú nos reclutaste, Señor. Tú nos elegiste
para ser parte de este ejército, Señor. La victoria es de Jesucristo, más que vencedores en aquel que nos amó. Victoria, 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 victoria en el nombre de Jesús. No hay infierno, no hay reino de las tinieblas que pueda contra el ejército de Dios, porque tenemos la fuerza del cielo, la potencia de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, adiestra nuestras manos, Señor, para la guerra. Adiestra nuestras manos para la batalla, Señor. Queremos avanzar y crecer en ti, Padre. En el nombre de Jesús, recibí este aplauso, Señor, y te damos a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendigo a la iglesia, Señor. Ahora cuando salgamos de este lugar, tu cobertura, tu protección esté sobre nosotros, Señor. Tu cuidado, Señor. Y que esta palabra, Señor, no sea una semilla que se